No sé si a ti te pase, a mí me ha pasado muchas veces. Cuando apenas me estoy aprendiendo una configuración de un circuito de transistores y de repente estamos hablando de polarización de transistores y de repente de amplificadores, cuando acuerdo ya me extravié. Es tantas las fórmulas, tantas las combinaciones, tanto los circuitos, tanto tan variado que a veces ya no damos con bola y no sabemos ni siquiera el tema de lo que estamos estudiando. Analizando dos libros sobre dispositivos electrónicos, por un lado Boylestad, ese autor tan interesante, y por otro la contraparte también muy interesante, el autor Malvino. Noté que en sus libros más del 30%, si no es que cerca del 50%, se están dedicados todavía al estudio de los transistores BJT. Por lo que para hacerte más ameno y más fácil, más entendible el camino hacia el estudio de los transistores, hice un pequeño análisis que yo le llamo polarización versus configuración. ¿Tú sabes distinguir esos dos términos? ¿Te interesa? Quédate aquí, este video es para ti y te habla tu amigo Marco Córdoba desde este tu canal, el aula virtual. Pregúntale a Google qué significa configuración. Dice que es la disposición de las partes de algo, en este caso de un transistor, que le dan su forma y sus propiedades. Quiere decir que entonces la configuración es cómo lo vamos a disponer, cómo lo vamos a conectar para que le dé forma al circuito y obtengamos las propiedades que necesitamos. Bien, hablando de configuración, nosotros sabemos que un transistor tiene tres terminales. Eso es lo primero que debemos saber. Segundo, para poner a trabajar un transistor se requiere formar dos lazos o dos mallas. Ya lo hemos reiterado. Una que se refiere al lazo de control y otra que se refiere al lazo de potencia. En algunos sectores también le pueden llamar como el lazo de entrada y el lazo de salida, dependiendo el uso del circuito como se le esté llamando. Bien, si tú tienes tres terminales y de esas terminales debes de formar dos lazos, entonces solamente tenemos tres opciones. Es por eso que tenemos solamente tres configuraciones, tres acomodos de las partes de este circuito para poder aprovechar sus propiedades. La primera se llama emisor común. La segunda, base común. Y la tercera, colector común. No necesariamente en ese orden. Pero entonces, ¿qué nos dice el autor Malvino? Él nos dice que el lado común es el lado común de cada fuente conectadas a masa y conectadas a una terminal del transistor. Por eso aquí los tenemos conectados los tres transistores a masa. Por su parte, el autor Boylestad nos dice que es la terminal común tanto al lazo de entrada como al lazo de salida, y que su terminal o conexión es la más cercana al potencial a tierra, porque como verás más adelante, no siempre estamos a 0 voltios. Por eso en este caso Boylestad nos dice que es la más cercana de las tensiones en los tres extremos de un transistor. Esa es la que está más cercana al potencial de referencia o tierra. Aquí tenemos pues la primera configuración. Estamos hablando de la configuración de base común. Tenemos nuestro transistor conectado con dos fuentes de alimentación y en la cual el común es la base. Por eso toma el nombre de base común. ¿Qué característica tiene esta configuración? Observa bien. La corriente de base siempre es tan pero tan pequeña que podemos considerarla despreciable. Es decir, podemos considerar así en la forma práctica que es cero. Es una cantidad muy chiquita, es cero. Vamos a decirlo así, aunque no es cero, ¿eh?
Entonces, si sabemos que es cero, la corriente del colector y la corriente del emisor son prácticamente iguales. Generalmente la corriente de la base es una centésima parte de la corriente del colector y el emisor. Entonces, pues que le falte al colector una pequeñísima parte, una centésima parte para calcular o para completar la corriente del emisor, da lo mismo. En la práctica no nos vamos a meter en tantos cálculos, a menos que quiera ser muy preciso. Para una primera estimación vamos a decir que estos dos valores son iguales, tienen la misma corriente. ¿Y para qué se usa este transistor, Marco? Aprovechando esa propiedad de este circuito de base común, de que consideramos que la corriente que entra por el colector y sale por el emisor, o viceversa, es prácticamente igual, aunque no lo sea, vamos a considerarlo que es prácticamente igual, nos va a permitir hacer cálculos muy fáciles para encontrar una amplificación. Solamente por ejemplo, no es el tema, pero solamente por ejemplo, supongamos que tenemos una resistencia de entrada de 10 ohmios y una resistencia de salida de 1000 ohmios, mientras que tenemos un voltaje de entrada de 100 miliohmios. Como tengo aquí mi voltaje y tengo mi resistencia, es muy fácil con estos dos valores, con la ley de Ohm, calcular, y vamos a saber que esta corriente es igual a 10 miliamperios. A partir de la resistencia de entrada, calculamos que esta corriente es de 10 miliamperios. Pero luego después, en la salida, tenemos la misma corriente, pero otra resistencia mayor. Bueno, como tenemos nuestra corriente que es igual que esta y tenemos nuestra resistencia, con la ley de Ohm multiplicamos la corriente por la resistencia y encontramos que la salida tenemos 10 voltios. Observa cómo se amplificó desde 100 milivoltios hasta 10 voltios a través de este circuito de base común. ¿Qué te digo? Hacer ahorita los cálculos es irrelevante. Te estoy platicando de las tres configuraciones. Tenemos la configuración de base común. La de emisor común ya la conoces. Es la que generalmente usamos más en nuestros circuitos. Tenemos nuestro lazo de entrada o nuestro lazo de control y nuestro lazo de salida o lazo de potencia. En este circuito se fundamenta o se basa su análisis en un parámetro llamado beta. Este valor beta nos da la relación que existe entre la corriente del colector, que es muy grande, y la corriente de la base, que es muy pequeña. Si nosotros dividimos la corriente del colector entre la corriente de la base, vamos a encontrar un valor, y ese valor es efectivamente el parámetro beta y nos indica cuántas veces cabe en el colector la corriente de la base o cuántas veces es más grande la corriente de colector con respecto a la corriente de base, y eso nos da un paso para iniciar el análisis de este tipo de circuitos. Generalmente los transistores de uso común para propósito general andan en una beta de 100 y este valor generalmente anda alrededor desde los 50 hasta los 500. Pero quiero decirte algo, este es un valor muy inestable y para poderlo hacer más estable se tienen que tomar ciertos aditamentos o ciertas maniobras con los circuitos para poderlo estabilizar. Vamos a ver ahora el de colector común. La tercera configuración es la de colector común, que como lo puedes apreciar es muy parecida a la de emisor común. Observa, ¿cuál es la diferencia? Que en esta el emisor es el que conectamos a masa y en esta otra conectamos el colector. Observa que tuve que invertir o espejear el dibujo del transistor
para que el colector en este lugar me quedaba hacia arriba y tengo que hacer esta maniobra para conectarlo a masa. Y invirtiendo el dibujo, el diagrama del transistor, nos queda el colector hacia abajo. De ahí a más, prácticamente son muy parecidos. Ahora, tiene sus reservas. En este circuito de configuración de colector común, tiene la propiedad de que usamos impedancias muy altas para poder reducir que la corriente sea muy pequeña y poder ahora sí habilitar la base, ya que la base solamente permite corrientes muy pequeñas. Y en contrario, gracias al factor beta, entonces aumenta o se incrementa mucho en gran cantidad la corriente del emisor. En consecuencia, en la salida debemos de utilizar impedancias o resistencias muy pequeñas para poder controlar esa corriente. Y me puedes preguntar, oye Marco, ¿y a poco beta también sirve para la corriente del emisor? Si aquí dice que es la corriente del colector, sí, pero recuerda, te dije, es una aproximación. Y como la corriente de base es tan pequeñita, que podemos considerar que la corriente del colector es igual a la del emisor. Podemos meternos a cálculos más complejos si quieres diferenciar, pero sin embargo, la práctica nos lleva nada más a esto, porque lo que queremos es una aproximación. Ya que si te gustas, puedes meterte a un análisis mucho más profundo. Resumen, ¿qué es configuración? Tenemos tres configuraciones, que es el acomodo del circuito, el acomodo de las partes, para que los circuitos nos den las propiedades que requerimos. Entonces, un transistor puede conectarse de tres formas, y a esas tres formas se le llama configuración. Dijimos, tenemos emisor común, base común y colector común. Y el nombre lo toma dependiendo de cuál es la terminal que vamos a conectar a la masa o común. Pero también observa, cada una de ellas se representa con dos baterías. Y las baterías, si tú puedes, si eres observador, no sé si ya lo observaste, en cada una de las tres configuraciones en realidad estamos tomando dos baterías en serie. Observa, están en serie, donde un extremo de la serie es positivo y el otro negativo. Positivo y negativo. Tenemos positivo y negativo. Te digo, están en serie esas dos baterías, y con la polaridad de que la serie de las dos baterías deben de permitir la polarización directa del diodo emisor. Observa, el cátodo hacia el negativo de la serie de las baterías y el ánodo hacia el positivo. Lo mismo en este caso y lo mismo en el otro caso. El primer caso dijimos se fundamenta en un valor beta. El segundo caso dijimos se fundamenta en la igualdad práctica de la corriente de colector y la corriente del emisor. Y en el tercer caso también, si quieres podemos calcularlo con un beta. De hecho, para este análisis se toman las características o los datos de la corriente de colector y del colector en lugar de la del emisor, y como son parecidas, con ello se hace una estimación. Ahora sí queda claro, hay tres configuraciones, pero ¿qué significa entonces polarización? Polarización de emisor común, polarización de base común o polarización de colector común. Piénsale un poco. Antes de continuar, quisiera mandar un fuerte abrazo, un saludo a nuestro amigo Luis Cabrera, quien nos pregunta que por qué alimento directamente la base sin usar una resistencia. Referente a otro video. Y ahorita me acordé de esa pregunta porque estamos viendo que generalmente cuando hablamos de configuración solamente se dibujan las baterías y no estamos hablando del valor, ni siquiera, observa que no hablé ni siquiera del valor de una batería o de la otra, ni tampoco estoy hablando ahorita del valor de la base, ni del valor de la corriente de la base, ni tampoco
de la corriente del colector. Solamente estoy hablando del acomodo, cómo lo vamos a acomodar, cómo se debe de conectar para que circulen las corrientes que necesitamos. Y eso nos lleva ahora sí a nuestro siguiente término importante que dijimos, ¿qué significa polarización? Ya hablamos de lo que es configuración. Ahora vamos a hablar qué es la polarización. Nos dice Malvino que es establecer los valores de corriente para determinar parte de un circuito. Observa bien, cuando hablamos de polarización, estamos hablando de un circuito con cierta configuración, pero ya se supone que pasamos la etapa de las configuraciones, ya las conocemos, las 3 configuraciones. Ahora estamos hablando de qué valores tenemos que darle a sus fuentes, qué valores tenemos que darle a sus resistencias para poder determinar las corrientes que hagan funcional nuestro circuito. Y en base a ello vamos a partir del que es más útil, el que generalmente se encuentra por todos lados. Es la configuración de emisor común. Aquí tenemos un circuito, un ejemplo de polarización fija, así se llama, polarización fija. Y observa tú que en realidad es un circuito de emisor común, es decir, la configuración de emisor común, pero estamos hablando de la polarización fija. ¿Y a qué se refiere? Como te le dije, ahora sí, es el análisis de este circuito donde debemos de determinar nosotros los valores de esta resistencia de base y esta resistencia de colector para que nuestro circuito sea funcional. Eso es polarización. Aquí tú puedes observar que la polarización fija es un emisor común que tiene las dos resistencias, la de colector hacia arriba y la de la base hacia arriba. Y observa que en sus extremos arriba no están unidos. ¿Por qué? Porque esto indica que una está conectada a una fuente diferente a la otra fuente. Aquí tenemos fuente de base y fuente de colector. Luego, ¿qué pasa si, por ejemplo, estas dos fuentes tuvieran el mismo valor? Es decir, en lugar de ser diferentes, que sean una sola. Te lo acabo de decir. Se unen para hacer una sola. Si las dos fuentes tienen el mismo valor de tensión, no tiene sentido usar dos fuentes, usamos una sola fuente. Pero observa que entonces tenemos el caso de una polarización fija con una sola fuente, donde nuevamente te digo, la polarización es establecer los valores tanto de RB como RC, de la resistencia de base como la resistencia al colector, ¿verdad? Y en este caso, con fuentes diferentes o con una sola fuente. Yo creo que vamos entendiendo qué es polarización. Observa tú que a este circuito en polarización fija, si le agregamos una resistencia en el emisor, ahorita no sabemos para qué ni nos interesa. Lo que quiero que veas es las diferencias para hacer una generalidad, un panorama general de los circuitos. Bien, te decía, si le agregamos una resistencia en el emisor, ahora tenemos que calcular las propiedades de esta resistencia para establecer las corrientes y los voltajes de este mismo circuito. Y ese simple cambio hace que varíen los valores de los demás elementos. Entonces a este se le conoce como polarización de emisor común. Y no porque sea de configuración de emisor común, porque los tres son emisor común. Observa, los tres son emisor común. Aquí es donde el señor Boylestad mencionaba que el emisor en este caso, ¿verdad? El común es el que esté más cerca del potencial a cero o de referencia. Observa que en este caso el emisor no está conectado directamente a tierra. Esa es la diferencia entre la concepción de la idea de Boylestad con respecto a Malvino. Malvino decía que todos conectados directamente a masa. Bien, no es lo mismo polarización de emisor común que configuración de circuito de emisor común. Ahora vamos a ver qué pasa. Me imagino ya lo sabes.
¿Qué pasa si estas dos fuentes son iguales? Aquí lo tienes. Prácticamente es el mismo. Solamente que ¿qué? En lugar de una sola, en lugar de dos fuentes, tenemos una sola fuente. Aquí teníamos fuente de base, fuente de colector. Aquí simplemente fuente del circuito, ¿verdad? Y acá en este caso, y bueno, en los dos casos tenemos nuestra resistencia del emisor. Ambos son polarización de emisor común, solo que uno es con dos fuentes y el otro es con fuentes iguales o con una fuente. Y aquí tenemos al campeón. Es el campeón en los circuitos amplificadores. Es la polarización de divisor de tensión. Recuerda, es una configuración de emisor común. Obsérvale. Aquí tenemos el emisor y es el común. Pero está polarizado de manera que usa dos resistencias que forman un divisor de tensión para proveerle la tensión y obviamente la corriente adecuada a la base del transistor. Y al usar este método de dos resistencias de serie que constituyen un divisor de tensión, adopta ese nombre: polarización de divisor de tensión. Y todos los circuitos que estamos hablando tienen un problema con la estabilidad de la ganancia. Y este problema es porque debido a cambios de la temperatura, a cambios de la corriente, a cambios simplemente del mismo transistor, en un mismo circuito, si cambias el transistor, hay un cambio. No todos los transistores son iguales. Aunque parezcan ser iguales, hay ciertas diferencias. Y eso hace que sea inestable y que cambien todos los valores o parámetros que se habían definido en un principio. Entonces, para ellos nos lleva a un tercer tema, que te digo, no es objeto de estudiarlo a fondo, sino una generalidad. Nos lleva a otros tipos de polarización referentes a una realimentación. Es una estrategia para poder hacer que se estabilice la configuración de nuestro transistor. Vamos a ver los cuáles son. Observa que de este circuito de polarización fija con una fuente, o bien de este otro de polarización fija, que también es llamada polarización de base, se deriva este otro circuito que es polarización con realimentación negativa de colector, o sencillamente realimentación de colector. ¿Por qué? Observa que la base, en lugar de estar conectada, la resistencia de la base obviamente, en lugar de estar conectado en el extremo superior de la resistencia del colector, está conectada hacia el colector. Es decir, realimenta una corriente al colector para lograr estabilizar en casos de cambios en su funcionamiento. A este circuito, a este circuito, si aparte de la realimentación de colector, que también le llamamos autopolarización, le agregamos una resistencia en el emisor, nos da este otro circuito, que es la polarización en ambas, es decir, polarización con realimentación en colector y emisor. Y observa que nada más bastó con agregar una resistencia en el emisor. Partimos del principio. Cuando nosotros agregamos a este circuito una resistencia en el emisor, esa simple resistencia le da una gran estabilidad a este circuito. Y esa simple resistencia constituye una realimentación. Es por ello que muchas veces a este circuito lo vas a encontrar también como realimentación negativa del emisor. ¿Qué te pareció? Te veo en nuestro próximo video. Espero que te haya sido de mucha utilidad todo este desglose y que puedas ahora sí diferenciar entre configuración, que son 3, y polarización. Como verás, este nada más es un preámbulo a lo que se espera cuando estudias circuitos con transistores. Te veo a la próxima.